Ah, qué rico mate. Seguimos en Ciencia del Fin del Mundo. Estamos bien de tiempo. ¿A qué hora tendría que ocurrir esta columna, Martín y Tomás? A las No 20, sabe. si no me equivoco, estamos 10 ya te minutos. digo, Ah, tenemos... A las 20, sí. Y son 20 y 10. Tampoco estamos tan mal. Hemos estado. Puf. Pero bueno, Hemos ya cancelado columnas. hemos cancelado pocas veces. Pocas igual. veces. Porque vieron cómo es Martín y Tomás, que si vos le sacás sus 3 columnas, no quiere saber. Está igual, Pero- está divertido sí. sacándose fotos. A nosotros no nos deja, pero si viene alguna persona invitada y bueno, Ahí viste. Sí. Sí, no nos trata bien. Pero bueno, ya lo queremos. ¿Qué iba a decir? No me acuerdo. Botones. Ay, se me olvidó de todo. O sea, y me pasa también, pero yo, o sea, tendría que ir a ver a alguien. O sea, a veces se me van esas palabras. Necesitas dormir bien una semana y después fijarte si te pasa Es de vuelta. verdad. Eso Listo, es un mientras montón. no duerma bien una semana, no voy a saber. Hasta así que tu hijo no cumpla cuántos. 17. Dani es el que sabe acá. 17. ¿Cuándo dormís por primera vez una noche entera? Ay, piensa. No, es que. Ya se olvidó. Sí, no. No, yo creo que al año y pico ya sí. Ah, no me falta tanto. A Sí, ustedes sí, les falta sí. más. Sí. Después ahí vienen las maravillosas ideas del hermanito o hermanita. No. Pero bueno, no sé cómo será el caso de cada quien. Mirá que está ¿no? grabado, No, sí, porque todos te dicen eso. No, es buenito. Y decís, no es tan grave. Tengo el segundo y el segundo es un asesino. Prende fuego cosas. Sí, conocemos casos. Claro. Entonces. No, en mi caso el segundo es un divino hasta... Y el primero no. El primero fue un Qué feo, hinchapelota físico. O sea, siempre en movimiento. Siempre. Qué psicópatas O sea, que son los bebés, ¿no? Desde que nació hasta ahora, no se queda quieto nunca jamás. El menor era más tranquilito, después se fue acomodando a la actividad, Claro. pero es más pachorra. Claro, sí. Bueno, eso, necesito dormir para que no se me vuelen Sí. las palabras, o si duermo y se me vuelan las palabras de nuevo, hay que ir a ver a alguien. En un año nos enteraremos. En un año nos enteraremos. Bueno, ya tendrán novedades. Esta parte del programa, según la estricta grilla, vamos a hablar de la historia del café. ¿Es Exactamente. así, Mati? Por favor, quiero saber todo sobre la historia del café. Todo no, porque hoy encontré un libro que lo anoté, se llama Uncommon Grounds, de Mark, no me acuerdo ahora el nombre, lo tenía anotado por acá. Zuckerberg. No era Mark Zuckerberg, era otro Mark parecido, no me acuerdo dónde lo anoté, pero bueno, lo importante es que de ahí le robé todas las fotos, le saqué todas las fotos que vamos a mostrar ahora Wow. y encontré historias alucinantes que no las tenía ni cuando preparé esta columna y dije, esto está buenísimo, esto lo tenía que haber contado, esto lo tenía que haber contado y podía haber hablado 2 horas de café. Pero estamos justitos de tiempo, así que el disparador de esta columna fue que con Sol solemos ir a cafeterías de Lanús, ni hipster y más hipster, café de especialidad, ni la cafetería tanguera que te sirven un cortado, un café. Quemado, y- siempre. Claro, y nada más. Cafeterías de cadena normales. Y entre esas tienen cafés de 12 países diferentes. Ok. Entre los que destacan Ruanda, Vietnam y Papúa Nueva Guinea. No tenemos tiempo para las banderas. Elegí una. El Papúa. ¿Cómo Papúa es? Nueva Guinea. Sí. Papúa Nueva Guinea tiene abajo a la izquierda es un triángulo negro con la Cruz del Sur en blanco. Ok. Arriba a la derecha es un triángulo rojo con un pájaro en amarillo medio dorado. Que es un psicópata. Ahí me hace la aprobación, Dito. Aprobó. Listo. Es la bandera correcta. ¿Y por qué Perfecto. perdió? ¿Y por qué perdió? ¿Y por qué perdió? Ok, En fin. o sea, en muchos países, porque claro, yo pensé, café me decís, es Brasil y Colombia, y nadie. Etiopía. nunca- Y Etiopía. Sí, es Costa cierto. Rica. Costa Rica también. ¿Y qué Pero- tienen en común todos esos países? A ver si se dan cuenta. La bandera tiene una franja... No. No es con la bandera, sino que están ubicados entre los trópicos. Están en lo que se llama el cinturón del café. Y bueno, ¿cómo llegó esta planta? Yo pensé, bueno,
puede haber sido naturalmente, que haya estado en todos lados, o que la hayan llevado. Y la respuesta, como se imaginarán, tiene que ver con Tráfico, siglo rosca, XVI y siglo XV, muchas muertes. esclavitud, todo eso. De todo eso hay un poco. Pero bueno, como decía Dani, el café viene de Etiopía. Ahí se encontró la primera planta, y que es la que estamos viendo. Y la pregunta, además de todo esto, era cómo una bebida tan buena pero inferior al mate llegó y el mate no. Tengo una comparación, eso lo vamos a dejar todo para la web, porque podría ponerme a hablar horas de esto, pero las que destacan son dos variedades. De las 120 tipos de café, hay la robusta y la arábiga. Son las dos que se plantan en prácticamente todo el mundo. Perdón, hay 120 variedades de café. Sí, los que se deben ser algunos muy locales o cosas muy chiquititas, porque te digo, robusta y arábica se llevan el 99% de las Claro. cosechas. Y 1% de las 118 Todas las otras. variedades. Exactamente. Ahí en Etiopía fue donde se encontró por primera vez el árbol, el cafeto, el arbusto del cafeto, que suele medir 3 metros, pero puede llegar hasta medir 10 en su estado silvestre. Bastante grande para un arbusto. Sí. Sí, Tiene unas frutas rojas. Que se Anda a le dice- cosecharlo, ¿no? Si mide 10 No, metros. si mide metros lo talás Lo y después lo vas movés. sacando. Eso. claro. Como pasa con la mayoría de los árboles. Y además crece en la altura, en lugares donde no haya heladas, principalmente, donde haya alturas, más o menos 1000 metros de altura, y temperaturas cálidas a templadas. De acuerdo, no recuerdo bien cómo era, una de las variedades crecía en los lugares cálidos, la otra en los lugares templados. Pero en un rango muy, muy acotado. O sea, Sí, entre los dos trópicos no es tan agotado, pero a lo largo de este a oeste, pero siempre en la franja central de la Tierra. bien, me gusta la franja central de la Tierra. Acá en Etiopía cuenta la leyenda, son todas básicamente leyendas lo que hay. Un granjero llamado Kaldi, que es el de la segunda foto, estaba llevando a sus cabras, como las ven ahí, y vio que las cabras se habían ido a un lugar y no querían seguirlo, y estaban morfando unas frutas rojas de este arbusto, y las veía más energéticas. Si alguna vez escucharon más loco que una cabra, se imagínense una cabra pasada de cafeína. Yo sigo en Instagram a Vilma la Cabra, que La estuve buscando por todos lados, no me podía acordar del nombre. es espectacular. Es una cabra y una mujer que tiene de mascota una cabra que está completamente, o sea, de veces de repente hay un video que es espectacular, que está tranquila y de repente la cabra rompe un vidrio, entra por la ventana rompiendo un vidrio. A veces está tranquila y la cabra te pega te hace... Sí, con la cornamenta. Claro, y eso es peligrosísima. Están locas de verdad las cabras. Sí, de hecho ahora me acabo de acordar también una vez, cuando le estaba enseñando a manejar a Sol, Ajá. que de repente llegó allá en Quequén, llegó a una esquina que estaba tomada por las cabras. Tuvimos Es que verdad. despacito ir marcha atrás, llegar hasta la esquina anterior y doblar y agarrar otro camino, porque tomaron la calle. Ese día pasaron muchas cosas. Sí. Ahí aprendí a manejar de verdad. Sí, sí, esquivando las cabras y teniendo cuidado que no le vengan a pegar al auto. Claro. Bueno, cuestión que desde Etiopía el café empezó con el comercio. Pará, y Bueno, el chabón dijo, pará, estas cabras están muy locas, ¿qué Ah, onda la sí. frutita esta? Bueno, detalle, se lo llevó, dijo, esto está interesante, se lo llevó a unos monjes que vivían en un monasterio ahí cerca. Los monjes no eran monjes capuchinos, eso es muy importante. Gonzalo, mi amigo, debe estar riéndose porque fue el que me fue tirando letra para los chistes. Estos monjes dijeron, esto, no sé, las cabras, el diablo, yo desconfío. Lo tiraron al fuego. Ah, Y claro. cuando sintieron el olor a de café tostado, dijeron, es por acá, es por acá. Y las masticaban y las usaban para cuando rezaban a la noche, para quedarse de noche O despierto. sea, ahí les dejó de importar el diablo. Sí, ¿no? cuando sentís el olor a un El cafecito. El café, claro. Es que ya fue. rojo diablo, pero marroncito ya no. Y aparte, ya fue. O sea, bueno, ¿quién no cayó? Si Jesús tropezó, ¿por qué no habría de hacerlo? Dijo el monje y se tomó un café. Y rezó hasta las 7 de la mañana de corrido. Wow. Ahí, como decía, el comercio la fue llevando en el mundo árabe, primero hasta Yemen, que es al sur de la península de Arabia Saudita, y ahí en la región de Moca había un puerto donde salió el mocachino, empezó por esos lados.
Pero lo fueron llevando principalmente hacia todo el mundo árabe, hacia el Cairo, hacia Arabia Saudita y demás, donde obviamente lo primero que quisieron hacer es prohibirlo. Y después se dieron cuenta, che, nosotros somos árabes, no podemos tomar alcohol. Y esta bebida está como se permite. Por eso pegó tanto en el mundo árabe el café. Claro. Todo esto hablamos ya siglo XV. Después, un poco más tarde, llegó a Estambul, al Imperio Otomano, donde el sultán Suleimán el Magnífico fue el que se hizo fanático del café y empezó a llevarlo para todos lados. Ahí se creó Kibahan, que fue la primera cafetería de la historia. Y al café le decían Kahve Kané. Había una ley en el Imperio Otomano, dicen que le permitía a las mujeres divorciarse si los maridos no le proveían suficiente café. O sea, imagínense lo importante que era que le daba derechos a las mujeres antes que el derecho al café. Wow. Era importantísimo en esa ¿Cuánto época. es suficiente? Depende de cada uno, Ok. en ese sentido. En muchos sentidos. Ok. Después fue llegando hacia Europa, lentamente. Ya estamos hablando 1650 en adelante. 1650 gran llega a parte Oxford. de la humanidad no conocía el café. O sea, No, para nada. O sea, ahí fue o sea, donde Newton pegó la vuelta. nunca tomó café. Quizás sí, no sé hasta Por qué ahí edad justo, vivió. 1600 y poco. Ahí es donde empezaron, y el café ahí se explotó en Europa, Claro. directamente. Por un lado, ya habíamos hablado del vidrio en Venecia. Venecia era un centro de comercio importantísimo. Ahí empezó a llevarse café. Llegó a Venecia en 1645, a Oxford en 1650, Berlín 1670 y París un poco más tarde, ya en 1680 y pico. Claro, se entiende también la predilección de ciertos países por el café. Digo, los tanos tienen una locura por el café. Claro. Y en Viena fue una situación muy particular, aparte de llegar de esta manera. Bueno, acá me hubiera servido que esté Edito para corregirme los datos históricos, pero a Viena lo asediaban los turcos otomanos. Hicieron un asedio de Viena, me hace el ok. Y lo que hicieron los vieneses, que estaban rodeados, fue mandar una persona que había vivido en el mundo árabe y empezó a... Lo disfrazaron con el uniforme de un turco muerto y lo hicieron infiltrarse para ir a buscar auxilio a Polonia. Para que vengan y le salió bien. El chabón se llamaba George Kolstaski. Si le pedían el DNI, cagaba directamente. No pasaba por árabe ni en pedo. Pero fue a buscar ayuda. Vinieron los polacos, huyeron los turcos y cuando huyeron dejaron todo su cofre de artesanías, dejaron todo ahí y dejaron, entre otras cosas, los camellos con las alforjas llenas de café. No sabían qué hacer con todo lo que sobraba, se agarraron el oro, se agarraron las ovejas, habrán morfado camello y oveja a lo loco y empezaron a quemar todo lo que sobraba. Y este tipo dijo, che, ese olor lo conozco, yo vengo del mundo árabe, eso es café. Hay por Y todos fue y se lados. agarró todo lo que había de café y fundó Blue Bottle, que fue la primera cafetería de Viena. Mira vos. Y ahí inventó el café vienés, que era café mezclado con leche y azúcar. El café empezó, bueno, a recorrer, como decía, toda Europa y empezaron las Penny Universities, que eran universidades donde vos pagabas un centavo por el café y ahí empezabas, ¿qué pasa? Donde se junta la gente, empieza a hablar de política, empieza a hablar de ciencia, empiezan a hablar de un montón de cosas. Otra vez lo ¿Tomamos quisieron un prohibir. cafecito? Sí, Otra ahora que vez. podemos, sí. Cuando empezaron... ¿Qué dijo? Alberto Como y Massa, Alberto y por Massa, ejemplo, tomaron- que se sacaron la foto con el café lleno. No, lleno estaba, habían arreglado antes de tomarse el café. Sí. Estaba bastante claro. Éramos felices. Bueno, no, qué sé yo. Éramos menos infelices. Sí. A partir de ahí, todo colonización, contrabando y globalización de toda la ruta de comercio. Los holandeses los llevaron a 2 islas en lo que eran las Indias del Este holandesas, que eran las Indias Orientales, que es lo que hoy es Indonesia, a las islas de Java y Sumatra. Por eso el loguito de Java, el lenguaje de programación, es un café, que lo habrán visto en sus computadoras sin entender qué es. Ese loguito. Dato. Bien. De ahí vienen 2 de los cafés Ese me lo voy a robar. más famosos. Los franceses lo trajeron primero para Martinica. En la tercera foto, si no me equivoco, cuarta foto,
Está ahí, ya me perdí con las fotos. Ese tipo, ese es... no tengo el nombre acá. ¿Cómo? Gabriel de Club, que lo trajo a Martinica. Fue el primero que trajo café A a América. América. Y de ahí los franceses dijeron, che, esto está buenísimo, hay que plantarlo en algún lado. Tenemos un terrenito recién adquirido en América, vamos a llevarlo para allá. Ya, en París esta mierda no crece ni en pedo, en Francia, No, para un nada. frío en todos lados. Paréntesis en esto, a Estados Unidos también llegó el café. Un dato que me lo enteré hoy. Cuando estaban en plena época de independencia y decían, che, si no me vas a dar representación en el Congreso o en el Parlamento, no me cobres impuestos. Empezaron a sacarle los impuestos los ingleses, menos al té. Y ahí fue la famosa Boston Tea Party, que tiraron el té al agua y demás. Entonces se empezó a ver como anti-inglés. Era tomar café. Era tomar café. Pasó 7 veces, se multiplicó entre 1774 y el fin del siglo. Nada. Porque había que... Vos tomabas café, Diferencias. vos no sos inglés. Vos Claro. estás a favor de la independencia. Claro. Ah, Una mira, taza. toma té. Y ahí es donde dijeron, che, esta bebida está buenísima, vamos a hacer la mierda. Sí, la empezaron a rebajar con agua. Vamos a ser la peor máquina. Qué hijos de puta. Volviendo a los terruños franceses, acá en la Guyana francesa habían plantado. Y acá es donde viene una de las hazañas políticas de Brasil más grande de la historia. Era la Guyana portuguesa, si no me equivoco, en esa época. Estalló un conflicto territorial. Los franceses no querían ir a la guerra porque querían mantener... O sea, la guerra es una situación triste, ellos querían tener el control de todas las lágrimas. O sea, no querían que nadie pueda tener más lágrimas. Mantenían todo el café ellos. Los portugueses mandaron a Francisco de Melo Palieta, un diplomático, a negociar este conflicto limítrofe. La negociación se dio el 11 de noviembre. Recuerden muy bien esa fecha, Ok. porque es mi cumpleaños nada más. El tipo era mediador, pacifista y además era agente secreto. Bien. O sea, la idea de él era ir y traer el cafeto a Brasil y plantarlo acá. Basta de monopolio francés. El diálogo estaba cortado, así que él fue al grano. Ese lo pensó, Sí. Fue y sacó 2 armas. Seducción y encanto. Directamente. Fue y apuntó con esas 2 armas. Pasando. Jean Robertine Rilliet, la marquesa de Orvilliers, era la esposa del gobernador de la Guyana francesa. Ajá. Y dicen que él la cautivó tanto y le hizo reír tanto que se cayó de la cama. Listo. Cuando se volvió a Brasil, en la despedida les dieron un ramo de flores y cosas, como en la despedida, quedamos todo bien. Y ahí la marquesa le metió cafeto, que se lo llevó para Brasil. En cuestión de 2-3 años ya había café plantado en Pará y había café plantado por todo Brasil. Claro. Empezó en Pará, después Río de Janeiro, Sao Paulo, Minas Gerais. Hoy Brasil es el principal productor mundial con el 37% de la producción. Una barbaridad. Perdón, de la exportación de Brasil, del mundo. Sin contar Lo que consumen lo que ellos. consumen Que ellos. consumen un montón de café todo el tiempo. 37%, el segundo es Vietnam con 17%. Después Colombia, Indonesia y Etiopía, entre todos nos llegan al 20% Mirá de la vos. producción, de la exportación. Dato Todo de... por ese, el que tenía las 2 armas. Sí, todo por Francisco de Melo Paleta, que es héroe de Brasil. La historia de Brasil trae un montón de otras cosas más, muchísima esclavitud. Tuvieron que traer esclavos de todos lados para trabajar. Lo mismo que pasó con el azúcar cubano, con el algodón estadounidense. Son industrias que se establecieron gracias a la esclavitud. Claro, que necesitan mucho, o sea, mucha cosecha, mucha... Claro. Sí, y lo último que tengo son las últimas fotos, Fede. Déjame chequear cuáles eran exactamente. Bueno, estos son trabajo esclavo, básicamente. El de la derecha es Guatemala a principios del siglo pasado, hace Niños. 110 años. Sí, niños, esclavos en barcos, llevando bolsas y bolsas de café para todos lados. No me acuerdo cuál sigue. Esta es una sátira de cómo maltrataban a los cafeteros, el gordo pagándole centavos por todas esas bolsas de café. Y las siguientes son las que me parecieron más graciosas. Esto fue por un conflicto a principios del siglo
siglo XX, 1920. Es una foto que parece que la hizo Nick, porque todo tiene un cartelito diciendo qué es. O sea, nada libre a la imaginación. Eso me llamó la atención de este caso. Brasil era el principal productor mundial ya, y el gobierno brasileño lo que hacía era... Es obvio que son bolsa de café. No le pongas café. Pero atrás tenés banderas, tenés el nombre del senador que peleaba con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y dice el Departamento de Entonces, Justicia. le está pegando con la ley antimonopolio Mirá, JP Sherman. Morgan. El JP Morgan estaba del lado de Brasil. Mirá. No sé. Rarísima. La cara de sorprendido de todos. Sí. Bueno, cuestión que Brasil lo que hacía el gobierno era comprar el excedente de granos para manejar el precio. Cuando había excedente, lo que hacían era guardarlo, y cuando faltaba, cuando había una helada, por ejemplo, o había menos producción, La helada es terrible para el café. lo rompe todo. Hasta que hagan uno genéticamente editado, o sea, Resistente no a la modificado, helada. y lo van a plantar en la Antártida, lo van a ir a llevar al lado de la tumba en las De Islas Shackleton. Geórgicas. Bueno, lo importante de esto era que Brasil protegía su mercado y Estados Unidos había empezado con el proteccionismo también en 1920, y dijeron, che, hay que ponerle aranceles a todo y pongámosle al café también, porque los brasileros se guardan el café para venderlo a los más caros. Y ahí empezó toda una guerra que después dejó bastantes resentimientos. Nunca le terminaron poniendo aranceles al café, pero dejó las situaciones diplomáticas bastante heridas. Wow. Y por último hay una foto que también, esto sí es de una helada, que de Estados Unidos, esto es más o menos 1950, década del 50, llevaron a amas de casa a que vean los efectos de las heladas, para que vean por qué les faltaba café en las góndolas, para que vean por qué les había aumentado el precio. O sea, mandaron un contingente de amas de casa a que vean las plantas de café quemadas. No sé si el que les estaba hablando en portugués. Hubiera sido la situación más graciosa. Imagínate una ama de casa británica, ¿Qué un dice? brasilero hablándole a las chapas como hablan ellos. ¿Qué dirá este? Bueno, no sé. ¿Y el café dónde está? Claro, ¿qué es esto? Sí, y me estamos dando rama seca, no sé. Sí. Pero bueno, eso era básicamente la historia del café. El destacado era cómo Francisco Emilio Paleta fue el que hizo que Brasil de nada pase a ser el principal productor mundial, y hoy, Este principal. Muy por escándalo, principal. tiene todas las tierras, está entre los dos trópicos, Claro. tiene altura, tiene absolutamente todo lo necesario para plantar café y exportar O sea, al es resto del mundo. Etiopía, las cabras estas se comieron esto, se volvieron locas, y después el comercio Italia, impresionante. Wow. Sí, en 1000 años pasó a ser, debe ser la bebida más famosa después del agua. Fuertes declaraciones. Contando al mundo musulmán que no pueden tomar alcohol, Claro. ahí le gana al vino y a la cerveza. Está bien. Estamos Claro. ahí en ese limbo. ¿Y por qué el mate? Vos habías dicho que el mate. Sí, hay Es mejor que el café. una analogía. El mate es mejor que el café por obvias razones. Ujú. Además, Dito ya habló largo y tendido de esto. Escuchen la columna donde da el decálogo. Eran 10. 5 eran. 5 razones porque, bueno, hay 5 más, pero las vamos a mantener ocultas. Bien. Y la comparación que hice, mi analogía es que el café es como el Real Madrid, está en todo el mundo, vos preguntas en todos lados, lo conocen, es un muy buen competidor. Pero cuando viene acá y tiene que juntarse contra un argentino como Boca, que sería el mate, lo llevamos a Yokohama, le ganamos una final del mundo y queda absolutamente indiscutido quién es el más grande. Excelente. Excelente. ¿Y con qué canción nos vamos en este momento? Muchas. Parafraseando, bueno, yendo a esta analogía, nos vamos con Fanfare Chocarlía, que hicieron Moliendo Café.